¿cómo se están? Su tío Magdiel una vez más por aquí. Espero se encuentren sumamente bien ustedes y también sus padres. En el día de hoy vamos a estar viendo una historia sobre nuestra palabra de Dios, como siempre. Vamos a estar viendo una historia muy conmovedora de un hombre el cual yo sé que ustedes conocen muy bien, un hombre que ya ustedes lo habían oído escuchar anteriormente, llamado David, el cual pecó contra Dios. Este hombre pecó gravemente contra Dios y en la historia ustedes verán todo lo que sucedió. Pero antes, a mí me gustaría que usted me dijera qué usted puede ver en esta imagen. Cuénteme, ¿qué usted puede ver aquí? Si usted se fija, aquí hay un hombre que se está inclinando. Y yo quisiera hacerle la pregunta a usted. ¿Ante quiénes los hombres y mujeres, claro, nos debemos inclinar? Bueno, en algunas culturas las personas se inclinan ante algunos reyes, algunas reinas, ¿para qué? Para mostrarle lo que es algo de respeto o cortesía. Pero como ustedes pudieron ver en la imagen, es un rey que se está inclinando. Y este es el rey David que se está inclinando ante Dios. Se está inclinando este rey. Y en la historia ustedes verán del por qué este rey se estaba inclinando ante su Dios. Entonces, ahora vamos a ver la historia. Era la época en que los reyes salían a la guerra. David envió a Joab junto con todos sus siervos y el ejército para que lucharan contra los amonitas. Israel obtuvo la victoria. También sitiaron Rabá. Mientras tanto, en Jerusalén, donde estaba el rey David, en una tarde, el rey se levantó de su lecho y salió a caminar por la terraza. Estando caminando en la terraza, el rey David se dio cuenta que había una mujer muy hermosa bañándose. Y el rey inmediatamente mandó preguntar de quién se trataba. Y le dijeron al rey David: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Entonces David mandó traer a Betsabé. Y David se equivocó, pues estuvo con ella. Y ya que ella se purificó, regresó a su casa. Betsabé se dio cuenta de que estaba embarazada del rey David, así que envió a decirle: estoy embarazada. Cuando le dijeron esto al rey, el rey David estaba pensando cómo podría salir de esto sin que nadie se diera cuenta. Y se le ocurrió la idea de mandar a traer a Urías el Eteo y así hacer que éste estuviera con su esposa para que Urías pensara que el hijo que estaba esperando Betsabé era de él. Y así, cuando Urías llegó ante la presencia del rey David, por mandato de él hacia Joab del ejército, cuando llegó el rey David le dijo: Urías, quiero que me digas cómo está Joab, cómo está su salud. Está bien, mi señor. Muy bien, y dime, cuéntame cómo marcha la guerra. Pues
estamos en guerra, Señor, y estamos venciendo, pero es muy difícil. Vaya. El ejército, cuéntame, ¿cómo está el ejército? ¿Qué tal las bajas? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está? Pues allí estamos, Señor, estamos trabajando y estamos cuidándonos unos de otros. Pues bien, Señor. Bien, muy bien. Ya que estás aquí, Urías, mira, ¿sabes qué? Lava tus pies, ve a tu casa, quédate allí, estate con tu mujer. Saliendo Urías de la casa real, resulta que le enviaron un presente de la mesa del rey David, pero este se quedó a dormir a la puerta de la casa del rey David, junto a sus guardias. Al informarle al rey David que Urías no había bajado a su casa, este lo mandó a traer. Y el rey David le dijo a Urías: «He aquí que estás de viaje, ¿por qué no descendiste a tu casa?». Urías le dijo: «He aquí que el arca, Judá, Israel habitan bajo tiendas, mi señor Joab y todo el ejército en el campo. ¿Cómo iba yo a bajar a mi casa, a comer, a beber y a dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu alma, que nunca haré tal cosa». El rey David dijo: «Siendo así las cosas, quédate, te despacharé mañana». Se quedó Urías aquel día y al siguiente en Jerusalén. El rey David lo invitó a comer a su mesa y también a beber, hasta que lo embriagó. A ver si ahora sí se iba y estaba con su esposa. Y estando Urías embriagado, este nuevamente durmió junto a los guardias de su señor, pero no bajó a su casa. Y así el rey David hizo que Urías estuviera una vez más ante su presencia. El rey David escribió una carta a Joab, el capitán del ejército. El rey le dijo a Urías: «Es muy importante que inmediatamente que llegues le entregues esto a Joab». Y así Urías se fue a la batalla nuevamente. Urías el heteo le trajo la carta a Joab. Cuando éste la abrió y la leyó, se dio cuenta de lo que decía. Y David había escrito así: «Pon a Urías el heteo al frente de la batalla en lo más difícil, y cuando estén en la guerra, déjenlo para que muera». Joab, obedeciendo órdenes del rey David, así lo hizo. Urías jamás se hubiera imaginado que esta carta que él mismo traía de parte del rey era su sentencia de muerte. Y así, tristemente, Urías fue puesto hasta el frente de la batalla, cuando sitiaron la ciudad, y allí le dieron muerte a Urías. Joab envió un mensajero al rey David y le dijo: «Vas a ir con el rey David y le vas a decir que estábamos en medio de la guerra y que nosotros, al estar ganando, hicimos que el enemigo retrocediera hasta entrar a sus murallas. Allí
los flecheros mataron a algunos del ejército. Cuando el rey David empiece a enojarse, inmediatamente le vas a decir tú que Urías ha muerto. Y así el mensajero fue hasta el rey David. Llegando el mensajero, le dio las noticias al rey David. Y cuando le dijo que Urías el heteo había muerto, pues David dijo: bueno, esas cosas suceden, tristemente esas cosas suceden, pues estamos en guerra, no puedes retirarte. El rey David pensó que ya había solucionado todo. Ahora nadie se enteraría de sus pecados. Cuando Betsabé escuchó que su esposo Urías había muerto en la batalla, ella le guardó luto. Pasando el luto, el rey David mandó traer a Betsabé a vivir al palacio y la hizo su mujer. Esta le dio a luz a su hijo. Pero esto que había hecho David desagradó muchísimo a los ojos de Jehová. Y envió Jehová a Natán profeta ante David. Y le dijo: te contaré algo. Había un hombre rico que tenía muchos animales. Vacas y ovejas. Y también había otro hombre. Este hombre era un hombre pobre que tenía una sola corderita que él había comprado. La querían muchísimo, creció junto con sus hijos y comía de su plato y bebía de su vaso y dormía en su regazo. La quería como a una hija. He aquí que un día vino un viajero y estuvo con el hombre rico. Este no quiso matar a ninguno de sus animales para darle de comer a este viajero. Así que le quitó a la cordera al hombre pobre y se la dio de comer al viajero. David se enojó muchísimo y este dijo enfurecido: he aquí que ese hombre perverso debe de morir y debe de pagar 4 veces lo que él ha hecho por no haber mostrado misericordia. Natán le dijo a David: ese hombre eres tú, David. Pues así ha dicho el Señor: te he entregado todo en tus manos. Te he dado a Judá y a Israel. Te he hecho rey, príncipe sobre los israelitas. Y si esto no es poco, te hubiera dado muchísimo más. Pero he aquí, David, que tú has hecho esto y has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová por lo que tú hiciste. Y ahora que tú has hecho que Urías el heteo muriera a espada de los enemigos, la espada no se apartará de tu casa, y entregaré a tus mujeres, y todo esto será a la luz del sol, pues tú quisiste hacerlo sin que nadie se diera cuenta, pues yo haré que todo esto suceda para que todos lo sepan. David se dio cuenta
de su pecado y del mal que él había hecho. Y le dijo al profeta: he aquí, he pecado, he pecado. Natán le dijo: Jehová ha perdonado tu pecado, pero el hijo que tú tienes con Betsabé, mujer de Urías, él morirá. Y Natán se fue a su casa. David estuvo tan triste por el pecado que él había cometido. Y resulta que algo grave sucedió en el pequeño y estaba muy enfermo. Mientras tanto, David salió, ayunó, se puso otras ropas y estaba en la tierra llorando y llorando, pidiéndole al Señor que perdonara su pecado y que le diera una oportunidad, que el pequeñito no muriera. Los que estaban en casa de David iban con él y le decían: ¿qué estás haciendo? Levántate, Señor Rey, levántate de ahí. Pero David no escuchaba y él seguía ayunando y orando por su pequeño. A los 7 días, el hijo del rey David y de Betsabé murió. Y entonces los hombres de la casa de David decían: bueno, si el niño cuando estaba vivo, el rey David se puso así, ahora cuando le digamos que el niño ha muerto, ¿qué va a ser del rey? Pero David los veía que estaban hablando entre ellos y diciendo. Se acercó David y les dijo: ¿el niño ha muerto? Ha muerto. David se levantó, cambió sus ropas y se sentó a la mesa pidiendo que le dieran de comer. Y todos estaban tan extrañados y le decían: bueno, cuando el niño estaba enfermo, tú estabas haciendo todo esto y ayunabas y orabas y estabas tan triste, y ahora que el niño ha muerto, ¿tú pides pan? David les respondió: he aquí que mientras el niño vivía, yo clamaba a Dios y le pedía una oportunidad, pero ahora que el niño está muerto, ¿he yo de hacer que él vuelva? Una cosa sé, yo no lo puedo traer nuevamente a mí, yo iré hacia él. Y así David nuevamente estuvo con Betsabé para consolarla de que había muerto su hijo. Ella concibió y dio a luz a un pequeño, a un varoncito, y le puso por nombre Salomón. Y Jehová amó a Salomón muchísimo. Como pudieron ver en la historia, ustedes se dieron cuenta que David cometió un gran pecado contra Dios. Pero no fue simplemente que él cometió ese pecado, sino que él seguía su vida como que si nada había pasado. Él seguía normal, como que si no había hecho nada. Sin embargo, así mismo somos nosotros. Así mismo eres tú, niño que me escuchas. Muchas veces tú pecas contra tus padres, contra tu prójimo, y tú sigues como que si nada ha pasado. Algunos pecan hablando mentira, otros pensando malas cosas contra sus padres también. Otros violan los mandatos de sus padres. Y créame que así como Dios estaba viendo a David, así mismo Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. No importa el lugar, no importa la hora. La palabra dice que Él está en todo lugar. Imagínese usted, Dios viéndolo a usted pecar, viéndolo a usted hablar mentira. También Dios dejó su palabra para mostrarnos nuestros pecados, para mostrarle a usted, niño o niña que me escucha, su pecado. Dios ha dejado su palabra, porque su palabra es luz. Y por medio de la palabra, y por medio también
de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él nos ha mostrado la grandeza de nuestro pecado. Él nos ha mostrado qué tan grande nosotros le hemos ofendido. Donde el mismo Dios, dice la palabra, bajó de los cielos, se hizo hombre y entonces murió por los pecados tuyo y mío. Vamos a orar ahora. Señor y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, venimos ante ti pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados. Dice tu palabra que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Te pedimos en Cristo Jesús que tú aceptes nuestra oración y que por su obra tú nos limpies de toda maldad. Ten misericordia, perdónanos, Señor, por cada uno de esos pecados que cometemos día a día contra ti, por cada una de esas ofensas que cometemos contra ti. Ten misericordia y sálvanos. Ten misericordia y límpianos de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, mis niños, vamos a memorizar un versículo, el cual quisiera que cada uno de ustedes repitan conmigo. Salmos 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Antes de irnos, ahora quisiera mandarle un saludito como siempre a cada uno de mis niños, por Lucas, por Dominic, por Yacer, por Nicole, por Steven, por Sharon también, Abigail, por Abril, por Ethan, por Esther, por Ruth, por Marcos, por Amalia, por Yasmín y también por Daniel. Bye.